Hola a todas y a todos, un gusto, digamos, poder compartir este ámbito de lectura y solidaridad, en este caso justamente frente al cobarde ataque que sufrió Antonio Preciado, el querido poeta, no solo ecuatoriano, sino mundial, ¿sí? Así que esta actividad va a ser coordinada por el compañero Alcino, así que los dejo con el compañero Alcino Iván Ramírez de Fiel. Hola, buenas noches con todos. Nos hemos convocado a través de este acto, segundo de 3 organizados por la Federación Internacional de Escritores y Escritoras por la Libertad y los colectivos Voces que Cuentan y las Letras de Espacio Cultural, en una jornada de solidaridad con el poeta Antonio Preciado Bedoya, hombre íntegro, diplomático, escritor de grandes luces, representante sumo de la poesía de la negritud, ex ministro de Cultura, por el asalto armado que sufrieran él y su familia en su domicilio en la provincia de Esmeralda, donde por fortuna nadie salió afectado físicamente porque los miembros familiares no se encontraban en el lugar. Es necesario que el país entero haga una reflexión sobre el acto criminal al que fue expuesto el poeta, que la comunidad de artistas y actores culturales de nuestro país, Ecuador, levanten su voz exigiendo respuestas y acciones concretas por parte del gobierno. Esperamos a través de la tertulia, de la reflexión y la literatura, nuestros oyentes capten el mensaje de cómo nuestra sociedad está expuesta de manera hasta ahora irreversible. Iniciaremos el acto con un orden que ya se estableció, y les recuerdo que cada uno de los participantes tiene aproximadamente un tiempo de intervención de 6 minutos, entre 6 y 7, ¿no? Iniciaremos con la compañera escritora Aminta Buenaño Rugel. Ella nació en Santa Lucía, provincia de Guaya, Ecuador. Es escritora, profesora principal de la Universidad de Guayaquil, periodista, profesora de Lengua y Literatura Española por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, diplomática, editorialista, magíster en género por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, estudios de posgrado en comunicación cultural en la Universidad de Moscú. En el año 2017 realizó un diplomado sobre la vida y obra de Rubén Darío, organizado por la Universidad Americana de Managua. Su tesis titulada Rubén Darío en el Ecuador de mi memoria recibió el premio al mejor ensayo y mereció ser publicado por el Fondo Cultural Darío y Sandino en Caruna, Nicaragua. En diciembre del 2002 recibió la condecoración Matilde Hidalgo de Prócer por parte del Congreso Nacional. Fue condecorada en el 2004 por el Ministerio de Educación y Cultura, asambleísta en el 2007 y primera vicepresidenta de la Constituyente en el 2008. Ha publicado los libros La Mansión de los Sueños, La Otra Piel, El Discreto Encanto de lo Cotidiano, Periodismo Literario, Mujeres Divinas, Virgen de Medianoche, Contextos Fugaces, Darío en el Ecuador de mi memoria, que es un ensayo, y un trabajo en filología, fórmulas dialectales en Ecuador, Moscú, Rusia. Finalista en el concurso internacional de novela Ciudad de Badajoz, en España. Sus relatos han sido traducidos al italiano, inglés y francés. Figura en numerosas antologías ecuatorianas y extranjeras. Fue premio internacional de cuentos Jauja en Valladolid y premio Ciudad de San Sebastián, España. En Ecuador fue premio nacional de cuento diario El Tiempo y el premio del concurso nacional de cuentos de diario El Universo. Ofrezco disculpas a Aminta por mutilar gran parte de la trayectoria que ella tiene, porque en realidad es muy amplia. Así que te escuchamos, Aminta. Sí. Muchas gracias, compañeros, compañeros. Les recuerdo a ustedes lo que decía el Che, que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Estamos aquí para rendir tributo a un gran amigo,
a un hombre muy solidario, a un gran poeta de la negritud, al amigo que ha estado siempre con nosotros y sobre todo con el pueblo, porque él es testigo de las manifestaciones, de la historia, de lo que ha pasado en el Ecuador, y él ha cantado a nuestro pueblo, ¿no? Y lo ha vivido en su propia piel. Antonio es una persona muy especial, porque además de ser un gran literato, un gran diplomático, es sobre todo un ser excepcional, de grandes cualidades humanas, un hombre que en realidad merece todo nuestro cariño, ¿no? Por eso creo que todos los intelectuales y todos los que amamos las letras estamos reunidos para apoyarlo, para rendirle nuestro tributo, nuestro homenaje y para decirle que no está solo, que los infames, los canallas, los criminales que han amenazado su vida realmente tienen que sentirse mal, porque todo el pueblo ecuatoriano está con él, porque Antonio Preciado no solamente es amado en el Ecuador, sino en Latinoamérica y en el mundo entero donde es conocida su poesía. Los asesinos tienen que saber, los criminales, los mafiosos, que no nos callarán. Y si atacan a uno, nos atacan a todos. Por eso estamos aquí reunidos, para rendirle tributo y para decirle a estos asesinos y criminales que están destruyendo nuestro país, que no nos callarán, los violentos no nos callarán. Bueno, yo voy a leer una poesía bella de Antonio, que está en la antología poética Desde mi sangre. Es una poesía muy corta y después paso a leer unas líneas sobre la amistad que precisamente escribí pensando en esos amigos excepcionales. Abrazo dice así, de Antonio Preciado: cuando entres en mi casa, aquella que se encuentra en plena vía, frente a frente del viento, en el sitio de ayer, donde hace siglos derribé las paredes y arranqué las ventanas, sabe que, si no estoy, he salido a buscarte. Déjame de señal tu cualquier nombre, que luego, al regresar, te habré encontrado. Bella esta poesía, ¿no? Y voy a leer, esto es mío, está en mi libro El discreto encanto de lo cotidiano, que se titula Los amigos verdaderos. Palabras para Antonio, dedicado a Antonio especialmente. Palabras van, palabras vienen. Un puente en las miradas, sonrisas compartidas. Conoces cómo son, quizás lo que dirán, lo que no dirán. Te divierten, te asombran, te entristecen. A lo mejor un mote, colocado con la precisión de un sombrero, los describe o define. Junto a él, junto a Antonio, te sientes libre, ligero, cotidiano. Apartas tus armas, tus escudos, como el guerrero que reclama descanso y le muestra desnudo el pecho lastimado. Junto a él o a ella no hay máscaras ni imposturas. La confianza es el agua infinita que alimenta la fuente, y la risa o las lágrimas, el cuchicheo, la última nueva, el chisme voraz condimenta cada puñado de palabras, junto al dulce sentimiento compartido de poder ponerle, aunque sea por momentos, un freno a la muerte, a la soledad, al infortunio. Junto a él o a ella no hay secretos, no hay ataduras. Elegidos libremente toman tribuna en tu corazón y se convierten con lazos invisibles en hermanos entrañables, dispuestos a consagrar sobre el altar de un café la liturgia de la conversación, del día a día, del cómo estás y hace años que no te veo, mi hermano. Junto a él o a ella, la soledad parece una ficción, los fardos de las tristezas se aligeran y descubres que un problema, tu problema, tiene infinitas aristas no exploradas y que no es tan serio como creías. Los amigos son múltiples bendiciones de Dios, los encuentras en todas partes, en los sitios menos pensados. Se van entrelazando en el cordón de tu vida como si fueran perlas de un largo collar. A veces, egoístas como somos, olvidamos regarlos, bañarlos con sol, y pasa el tiempo y creemos que sus raíces están marchitas. Sin embargo, milagrosamente resucitan cuando la lluvia de tu afecto los requiere. Entonces, tal como ayer, aquellos viejos momentos reverdecen.
Los amigos son aquellos en los que escuchas con entusiasmo, sin compromiso, sin mirar el reloj. Son aquellos con los que puedes hablar tanto de los graves problemas nacionales como de la última visita al cardiólogo, reír de las bobadas nefastas del presidente o mostrar sin pudor el nudo en la garganta que te produce la explosión del secreto que te ha causado la gastritis. Son aquellos con los que a veces te agarras como si fuera puños en una discusión interminable. Te revuelcas en duelo violento, pero en lugar de matar al rival, terminas riendo o compartiendo puntos de vista, como se comparte el pan en la mesa después de una agotadora jornada. Los amigos son los compinches, los compadres, los panas del alma con los que conspiramos aquellas travesuras. Los jueces amables cuando metemos las 4. Los amigos son aquellos a los que disculpas sus errores, aplaudes sus victorias y en lo más hondo de tu corazón amas, porque son la extensión de tu alma, tu cuerpo prolongado y la sal de tu vida. Los amigos son la conjugación infinita del amor y su expresión más duradera. Y por los amigos nos jugamos la vida, como lo hacemos por Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, Aminta. Vamos a continuar con el compañero escritor Javier Quintero. Él fue productor musical, profesor universitario, editor del periódico del Colegio de Periodistas del Guayas. En 1990 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Llenana por su libro Al compás de los afectos y el desarraigo. Te escuchamos, compañero. Buenas noches, ¿cómo están? Decía Antonio Preciado, dará igual si es que pongo la vida por el verbo, como también el verbo por la vida. El orden de los productos no alterará jamás la poesía. Y qué hermosa comparación del verbo con la vida, porque realmente eso es lo que nos da fuerzas ahora para continuar luchando. En estos momentos en que en el país se está entronizando una especie de fascismo, tenemos todos los sectores democráticos que unirnos para poder defender los conceptos más fundamentales de la vida, los derechos más solemnes del pueblo. Y defendemos por eso a Antonio y no esperamos que tantos y cientos de miles de ecuatorianos que se han exilado por factores económicos, por factores de seguridad, puedan pronto retornar a esta patria nuestra. Para ellos voy a leer 2 poemas míos que espero que reflejen un poco lo que sentimos en estos momentos. Primero se llama Hombre que mira al poeta, que fue escrito en homenaje a mi gran amigo también, que era el poeta Rafael Larrea. Dice, la noche era apenas un pitido. Encerrada en un túmulo de canciones, desenrollaba ligeras rabietas o carinas, descubríamos voces conjuntas, duetos de quenas, rellenos de emociones guitarreras, hicimos de los cantos de otros cantos nuestros, y las notas se desilvanaban. Tu figura de chamán presidiendo el enjambre de canto, y entre bombos, cuerdas, sones, tumbadoras, carajos, capodastros, risas dialécticas, levantapolvos, de ti aprendí el eco de la vida. La música se tragaba los años, desenvolvía la madrugada. Otra noche leíamos un ron de Caldas, desembarcábamos a Vallejo de su burro, desenfundábamos a Benedetti de su tregua. Ahí supe que yo era más urbano que el neón, mientras en tu voz se enroscaba un salcantay milenario, recorriendo chaquiñanes y pollos, con su timbre de taxo, murmuraste capiscas y albazos, con una fruición de contingencia, guiaste mi pluma por la historia, por tu tola alta y San Juan, un ejército palabrero de 2, letras de anís inflamando vientos, construyendo marchas,
diagramando utopías de hablohumas. Después, copiosas retretas, contabas tus ánsicas lluvias, yo me enredaba en la levadura del vodka y servíamos, a cada cual según su sed, a cada quien según su verbosidad. Sorbíamos a los olimareños con cubitos de Samburg y Hellman. Afuera tus neblinas sonaban tus campanarios, tus cementerios guasi rondadores, tus diálogos sobre el piano, mis insontes de porte avaro con regusto a quinoa. Ay de los que retroceden, ay de los que se detienen, ay de los que se esquivan. Para ellos el hachazo del ingenio hecho metralla. Hoy los ciruelos son picantes, así que el tiempo invada los alelíes, así que el truán olvido aleje el círculo, así que las raíces malignas se encabriten, no podrán detener la tinta. Ser poeta, oficio de cascada, tormenta es tu poética, saeta deslenguada, huracán es tu métrica, amauta escupe balas, fuego son tus versos, avalancha de chamisas, no podrán imponernos la carcoma cancerbera, la vida es nuestra. El otro poema se titula Después de los 60. Debería haber paz después de los 60, pero el ala rota de los ahogados por el hacha naufragando en las aceras desesperanzadas, el sueño fracturado de los refugiados burbujeando entre las olas del desdén, el germen incurable de los bombardeos fragmentando las palpitaciones de la tierra, la sombra siniestra de un rifle custodiando las arterias del silencio, la subasta inmisericordia de la carne humana rematando crónicas truncadas, el silbido acuciante de los misiles destrozando los pozos de la memoria. Debería haber paz después de los 60, sin embargo, los fríos intersticios del mal devorando la ingenuidad de la pobreza, el lento y cruel tableteo del pasotismo descubriendo interiores desolados, el ríspido tic-tac que engulle las fuentes sonoras que alimentan la verdad, el extenuante zumbido de los fake news que emulsionan los bosquejos de la existencia, la fatigante, beligerante travesía hacia los puertos de la impasible rutina, la doble contractura epidérmica de los corruptores de conciencia. Debería estar soñando utopías, no obstante, las crueles y fantasmagóricas funciones en el altar de los paraísos terrenales, los índices siniestros de pauperización virtual en los boletines de la usura, el remilgado bronceo de los depredadores de angustia flotando sobre los mares, la hermenéutica en tiempos de acciones y dólares en los mercados de almas, las criptomonedas que ahogan nuestros quijotescos pulmones, la estupidez de negar lo que se está sintiendo. Debería ser un jubilado jubiloso, pero el remilgado rumor de la historia esparciéndose subrepticiamente, discurriéndose mentalmente entre la misticidad y los mitos, aprendiendo a usar la impaciencia como una lumbre. Estos textos que caracoleando son aludes de truenos, con el sudor de algarabías desalojar las toxinas que empantanan las bisagras, detonar la cadena de impiedad que hará fluir la nueva rebelión. Debería descansar después de los 60, empero mi corazón, mi mente, mi alma me dicen que aún hay un mundo para transformar. Muchas gracias, compañeros, y Antonio, siempre seguimos contigo, la lucha continúa. Muchas gracias a ti, Javier. Vamos a continuar con el compañero escritor Dalton Osorno. Él nació en Jipijapa, es poeta, narrador, crítico literario y maestro universitario jubilado. Ha publicado el libro de cuentos El vuelo que me dan tus alas y los poemarios Visión de la ciudad, Palíndromo, Amamantazgos, que obtuvo mención de honor en la Bienal César Dávila Andrade. No hay peor calamidad, desfachatez, infatuamiento que un poeta enamorado, con el que ganó el premio único del 7º Concurso Nacional de Literatura de la Municipalidad de Guayaquil
y duración del esfumato. El 23 de abril ganó el primer premio La Linares de novela breve 2020 con Crónicas para Jaivas y Cangrejos, que tiene una edición digital e impresa de la campaña nacional Eugenio Espejo para el libro y la lectura y Casa de Egues. Su último libro de relatos es Hasta que salga el cuento. Te escuchamos, Dalton. Buenas noches, compañeros de la poética de América Latina y el mundo. Es como darnos un abrazo de pésame a nosotros mismos la situación de nuestro querido Antonio. ¿Qué vamos a hacer más allá de leer nuestros poemas, de soltar el alma de nuestras palabras, si no recordamos la vitalidad de Antonio, de quien hemos aprendido mucho? En aquel lugar, en aquella patria que no es la tuya, Antonio, y que ahora te acoge, porque los canallas de la vida, aquellos que generan la violencia, te sacan de tu patria, de tu tierra, de tu sol, de tu mar y tu palabra. ¿Cuándo vuelves a esta patria que está muerta? Me pregunto y nos preguntamos. Toda la vitalidad de tu poesía que está más allá de la negritud, porque tu lírica, tu potente lírica, Antonio, siempre fue universal. No tiene colores y tiene todos los colores a la vez. Tiene el arco iris y todos los arcoíris a la vez. Sonora, fuerte, potente, que solo tu voz a lo largo de la historia suele decirla desde el alma. Recordamos de niños, Antonio, en un festival de la Flor de Septiembre, cuando cautivó al público que escuchó poesía durante tantas horas y la sonora voz del maestro. Éramos adolescentes y pasó el tiempo. Era cuando la ciudad Santiago de Guayaquil, en plena dictadura militar, se revestía de eventos culturales, y recordamos que la noche de la masacre de Astra, de los trabajadores de Astra, en la biblioteca municipal o en el museo municipal, Antonio leyó ese poema maravilloso que se llama El Canal de Panamá. Estábamos al lado de muchos poetas del mundo y todos se levantaron a aplaudir al maestro. Poetisolo estaba a nuestro lado y lo aplaudía infinitamente. Y estaba la voz sonora y potente del maestro. Y así lo fuimos conociendo a él de una u otra manera. Maestro, gran educador, ser humano entrañable, poeta por todos los lugares del mundo. De Sol a Sol, un libro maravilloso donde él dice, merienda de negros, vengan, lo invitamos. ¿Cómo podríamos transformar ese poema? Cena de desterrados, vengan a la patria nuevamente. O aquel poema que dice, hasta mi sombra es negra. Estos días, una editorial quiteña tuvo el acierto, la suerte, el hallazgo de publicar las palabras, un diccionario de Antonio, donde se nos pegó una expresión maravillosa que dice marimbiarle la lengua. Maestro, ¿cuánto nos hace falta en esta tierra, en nuestros oídos y en nuestros corazones para que nos marimbees la lengua de vida? Aquellos que han atentado contra la paz de tu vida,
contra la tranquilidad en tu tierra amada. Aquellos canallas que te han hecho correr, esos son los que tienen que ir al paredón de nuestras palabras. Más allá de esta cita poética, más allá de esta reflexión, cuando nosotros tomamos las calles para pedir que Antonio vuelva a su tierra, ¿cuándo vamos a exigir a los gobiernos de turno que se ajusten los pantalones contra los asesinos de siempre, comillas, si es que pueden? Entonces, desde aquí, desde esta palabra dolida, desde este corazón partido, donde te encuentres, queridísimo Antonio, un abrazo de tus hermanos de siempre. Ya habrán momentos en que vuelvas y los aplausos, los abrazos no van a cesar, porque aquí, esta tierra muerta, algún día se levantará y en esa tierra te esperamos, porque tú eres hermano nuestro, el que enseñó el camino, un verdadero poeta. Un abrazo, Antonio, a la distancia. Muchas gracias por tu intervención, Dalto. Antes de proseguir, quisiera saber si el compañero Fernando Chávez está dentro No, del evento, ¿no? los que están son los que se ven en pantalla. Ahí te los muestro por las dudas. Ok. Si no se encuentra él, entonces el turno es mío. Yo soy Alcino Ramírez Pañar, nací en Guayaquil, provincia del Guayas. Soy miembro de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, miembro del RUAC. Soy responsable para Ecuador de la Federación Internacional de Escritores y Escritores por la Libertad, CIEL Ecuador, ingeniero en computación por la SPOL y escritor. Soy el director también de Asociación Cultural Aurora, que difunde el trabajo de la poeta Aurora Estrada de Ramírez y la cantautora Aurora Ramírez Góngora de Rovira. Fui mención de honor del tercer concurso nacional de poesía David Ledesma del Centro Cultural Ecuatoriano Medardo Ángel Silva. Formo parte de diversas antologías y de algunas publicaciones en revistas internacionales. Yo quiero iniciar la intervención con una pequeña reflexión que le he denominado sobre Antonio Preciado y la obligación del exilio. Antonio Preciado, sin temor a equivocarme, es un humano necesario. Su dimensión social, política y artística es necesaria a la patria, a la etnia, a la cultura, al acto de creador descubriendo el poema de aquello que construimos como realidad. Es uno de esos valores que trascienden consideraciones fútiles, fanatismos y sociedades como la nuestra acostumbrada al facilismo intelectual por medio de una especie de culto a la ignorancia, como bien lo anotaba Asimov en su crítica de la sociedad en Estados Unidos en un breve ensayo lanzado alrededor de 1980 denominado El culto a la ignorancia. La gran trayectoria del octogenario poeta pareciera que debía alejarlo de la preocupación mundana de cómo cumplir con la vida. A esas alturas y después de todo su aporte al país, el Estado y los gobiernos deberían ser capaces de ofrecerle la tranquilidad y el cuidado que se merece. Preciado sufrió hace pocos días un atentado en su casa en la ciudad de Esmeraldas, y ese hecho desencadena una serie de homenajes donde se incluye desde la reflexión social hasta la manifestación literaria en todas sus formas. La gran preocupación que este acto criminal trae consigo es que si una figura tan importante para el Estado es inmersa en una situación tan dolorosa, el ciudadano común, ¿qué podría esperar del Estado del cual tiene derecho? Así es. El solo confirma lo que es un secreto a voces en el país: abandono del gobierno a los sectores de atención prioritaria, abandono del sector cultural y sus actores, una inseguridad galopante que amenaza en convertir a Ecuador en la selva a través de la ley del más fuerte, un desmantelamiento del Estado y un atropello constante a las instituciones democráticas
y a las leyes de este país. La situación de Antonio Preciado, al parecer, fue el exilio voluntario para salvaguardar su vida y la de los suyos. Me pregunto entonces, ante la capacidad reinante de quienes deberían ofrecerle al país alternativas dignas para el buen vivir, la solución es que cada ecuatoriano termine por migrar. ¿Es el exilio la única opción que pueda garantizarle la vida a un ser humano? Al parecer, en una sociedad tan resquebrajada, tan polarizada y cortejada constantemente por los ofrecimientos del neofascismo, no habría otra elección. Tarde o temprano habrá que abandonar y que los más débiles sufran la consecuencia. Es inaudito observar cómo parte de la población calla, cómo existe una pasividad alarmante, cómo se naturaliza la decadencia de la sociedad y se desvirtúa todo horizonte de estructurar un mejor lugar para los hijos. Aparte de esto, yo he construido un texto en homenaje al compañero escritor Antonio Preciado y lo he denominado Hoy te nombro hermano. Hoy te he elegido mi hermano, como si supusiera una íntegra voluntad de formar frente, aunque no haya una sangre que nos enlace casualmente y solo compartamos una línea de un horizonte de vocablos. He llamado hermano porque hay en mí una necesidad urgente de cumplir con la patria, de leer tu palabra y decir que este mundo es tan nuestro. Así vengan las insolaciones que cavan las cabezas, así vengan las misericordias que condenan una elección libre en la muerte, así vengan la pobreza y la discordia en los platos comunales de los que vienen a compartir. Por eso quiero llamarte hermano y pensar que de la vida saltará alguna voz noble que escriba del exilio de los poetas feroces. Ya veremos si remendamos entonces los inviernos. Ya veremos si surcimos las estampitas afuera de las catedrales y damos razón a las procesiones de los santos. Ya veremos si censamos el llanto que nos funde, que nos seca, que nos parte en pedazos de hombres que no sienten con la condición de callar, como si el silencio borrara los latigazos en el encierro y extinguiera la ira de las casas en huesos donde nacimos. Por eso quiero llamarte hermano y pensar que confiar en tu palabra fabricará manifiestos, con sugerencias que calmen la razón y el frío, con apuntes mágicos para repartir lechadas entre los parroquianos sin filiación mística. Hoy te he designado hermano, con la alegría de una cabra que vaga libre y resiste las metrallas de la indolencia y prosigue, porque así aprendimos en los poemas de tu negritud, en los poemas de tu agua sangre, en lo que tu palabra deja en los tambores de... Por eso quiero llamarte hermano y exaltar que tu palabra es tibio, que tu palabra es arma que se hunde en el matador, y aquí serán tus intenciones de fabricar pan para todos, y allá serán tus ánimos extendidos, comprehensivos, sobre tu herencia de incinerados leviatanes. Vamos, hermanos, coloquemos a los hombres en la máquina de la alquimia y trascendamos a los colectivos sagrados. Amemos las tardes como hace mucho. Enterremos a nuestros muertos con un diálogo pendiente de memorias buenas. Muchas gracias. Aún tenemos espacio por el tiempo para una segunda ronda que la podríamos hacer de unos 3-4 minutos, ¿no? Como ustedes deseen, y pueden leer otra vez algún texto suyo o algún texto de Antonio y dejar, eso sí, en esa intervención un mensaje final. Empezamos otra vez con nuestra escritora Aminta. Yo quiero leer un texto sobre un texto de Antonio,
de este libro que él me regalara, que tuve el privilegio de que me enviara este y otro. Este se titula Desde mi sangre y me gusta porque habla sobre una ciudad que ambos vivimos, ¿no? O sea, él antes y yo después, que es Managua. Y Managua es una ciudad muy húmeda, ¿no? Llueve casi siempre y muy arbolada, de gente extraordinaria, el pueblo es extraordinario. Y lo increíble de Managua, de Nicaragua, es que todo el mundo es poeta allí, todo el mundo es poeta mientras no se demuestre lo contrario, porque tienen tan en la cabeza la figura de Rubén Darío y de otros grandes poetas que hasta la persona más humilde escribe, ¿no? Ahora, no es que escriban todo bien, ¿no? Pero todo el mundo quiere escribir o escribe. Entonces, eso conversábamos alguna vez que nos reunimos con Antonio para conversar sobre el país, ¿no? Bueno, este se titula Llueve sobre Managua, de Antonio Preciado. Sitiado por las aguas copiosas del cielo de Managua, y encima, como si por llover sobre mojado, un viejo y pertinaz remordimiento con ínfulas de Dios, queriendo amedrentarme haciendo suyos los furibundos truenos y relámpagos. Te tuve que traer a quedarte conmigo todo el día en esta casa enorme, tan lejana y distinta de la nuestra, con sus 4 escaleras caprichosas y algunos desniveles anticipados a los imposibles de mi eventual lumbago, cuartos indiferentes, pinturas de otras casas, 2 poemas tangibles, un cacto y una garza, de Ernesto Cardenal, y un perro perpicaz que allá no lo tenemos y aquí solo se pasa olisqueando tu aroma en tus vacíos, y hoy ladrándole al cielo tras estos ventanales que en los días transparentes se abren de par en par para que entre tu recuerdo. Excelente. Uh-huh. Excelente. Sí. Yo quisiera leer algo mío, pero si me esperas un segundo para sacar mi librito. Sí, por supuesto, amigo. Claro. Bueno, vamos a ponernos un poco eróticos, ¿no? Y pícaros también, ¿no? Entonces, voy a leer El espía. Ella se desnudó. Los ojos almendrados de él iluminaban la temeridad de la noche. Había un cacho de luna, susurro de olas, batir de palmas, aroma sexo. Ella, con sus dedos largos y sedientos, acarició su pubis. Él la miraba atentamente. Estremecida, vio su reflejo en la luna de cristal y su risa rompió el silencio. De un solo salto, el gato abandonó la habitación. Este otro chiquito, duran 30 segundos porque son microcuentos los que estoy contando, se llama Compenetración y dice así: se agitaba ansioso cerca de ella, atraído por el latir de su carne, la recorría, montaba sobre los vellos dorados de su piel, la exploraba buscando la zona más íntima y vulnerable para penetrarla, pero ella resuelta lo impidió. De un solo manotazo mató al tenaz mosquito que la molestaba. Y terminó con toilette, o con indefensión, mejor, con indefensión. Que me da vergüenza decirlo en público, pero aquí, como no veo a nadie, puedo leerlo. Indefensión. Ella tenía las piernas abiertas y esperaba. Toda indefensa, su cuerpo se estremecía como la hierba al paso del viento. Veía los surcos de su vientre como fértiles ramas a las orillas de un río que debía ser largo, azul y transparente. Sus pechos zozobraban alertados y la madeja de su lengua se estiraba salivando nerviosa, alterada, terca. El corazón le latía a 1000 por minuto y la ansiedad se duplicaba atrevida. El desasosiego, el miedo, como la primera vez, no la abandonaba y quizás no fuera la última.
pero siempre era como la primera vez. El hombre se acercó, abrió con delicadeza aún más sus piernas y preguntó con tono neutral mientras empujaba el espéculo: ¿Hace cuánto tiempo no se hace el Papa Nicolau, señora? Gracias. Entonces que siga el otro, porque yo ya terminé. Ok, muchas gracias por tu intervención. Y continuamos con el compañero Javier Quintero. Sí. Quería decir que no es la primera vez que nuestra patria sufre esas agresiones. La más cercana, recordaremos, fue el famoso feriado bancario, donde tuvieron también asimismo que cientos de miles salir al exilio porque fueron agredidos y violentados por estas mafias que nos han gobernado casi desde siempre. Ahora la situación también está tan grave. Sin embargo, siempre hemos logrado derrotar a los malhechores. Siempre hemos logrado a todos aquellos que nos desean el mal, los hemos podido derrotar. Tengo la esperanza puesta en nuestra gente, en nuestra lucha, porque no solamente, como dice el compañero Dalton Osorno, leyendo poemas vamos a lograrlo, sino también saliendo a las calles, que es la forma de lograr traer paz y derechos a nuestro pueblo y traer de regreso a todos los exiliados, incluido a nuestro maestro Antonio Preciado, a quien todos queremos. Voy a leer un último texto que se llama, como estamos en el mes de septiembre, fue escrito justamente el 11 de septiembre de 2023, lo escribí en homenaje a ese enorme otro cantor, Víctor Jara. Y dice: aprieto firme mi memoria, veo tus manos convincentes recorriendo los entrastes y las mentes. Muy bien quiero preguntar, ¿creyeron que quebrando tus dedos iban a quebrar el vuelo? ¿Pensaron que destrozando tu rostro iban a destrozar tu manifiesto? Los surcos de sangre que esparcieron en tu cuerpo se esparcen como brotes de justicia en todas partes donde estalla la tristeza. Hijo de la rebeldía, aún no nos hemos librado del que nos domina en la miseria. Aún Amanda aguarda minutos luminosos, aún revientan la flor en Gaza, Cisjordania y Beirut. Pero el que ha ocultado su color de asesino, el que ha traicionado el llanto de la tierra, el que ha sepultado la paz con sus drones, no podrá ocultarse del mensaje. No sabrá de dónde provino la guadaña, cómo barrió la historia con tal fuerza un viento que se llama Víctor. Gracias, y como vuelvo y reitero, la lucha continúa. Hoy también quiero aprovechar para rendir homenaje a mi hermano, el cineasta Pepe Yepes, a quien el día de hoy acabamos de dar sepultura. Y gracias, poetas de América Latina, por esta solidaridad con nuestro poeta mayor, Antonio Preciado. ¡Qué fortaleza! ¡Qué fortaleza! Muchas gracias, Javier. Ahora continuamos con la última intervención de nuestro compañero escritor Dalton Osorno. ¡Qué fortaleza del compañero! Enterrar a un hermano y tener fuerzas para defender al otro. La vida de Antonio está en peligro y estamos hablando de él, recitando de él, diciendo sus palabras sonoras. ¿Qué mejor homenaje que este, que elaborar un manifiesto no solo para Ecuador, sino para América Latina y el mundo,
sobre esta situación compleja, más allá de ir a las calles, que este evento sea significativo para las nuevas generaciones, que entre comillas se leen entre ellos y se aplauden entre ellos. Los encuentros se han vuelto esto, y Antonio no era de esos. Cuando íbamos a Esmeraldas a los eventos culturales, nos abría las puertas de su casa, su corazón, leía su poesía y bebíamos de su trago. ¿Qué tienen que hacer las nuevas generaciones, escritores o no? Degustar su poesía. Y está en todas partes. Está en las redes sociales, está en YouTube, están en los libros, están en las antologías. Últimamente ha habido una decisión editorial de publicar su obra. El Ángel Editores creo que tiene la biblioteca Antonio Preciado. ¿Cuál es el pedido, a más de aquello que tenga que ver con la actitud de reclamar permanentemente por la paz, la vida y la tranquilidad de los ecuatorianos y de un escritor significativo? ¿Cuántos poetas se nos han muerto de viejos, poetas significativos? Estoy pensando en Efraín Jara Hidrobo, en Jorge Enrique Adún, en el poeta maestro y antólogo Rodrigo Pesantes Rodas, que pasaron casi más allá de los 80. Y Antonio está escribiendo, está vivo, pero malditamente está en el exilio. Tuvo que autoexiliarse para salvar su vida y la de los suyos. Entonces, ¿cuál es la encomienda nuestra? Pedir, recomendar, solicitar, difundir su poética. Su poética que va más allá de la negritud, sin ser peyorativos con su trabajo de la poesía negra, que es maravilloso, que es significativo, que es representativo, sino con la otra poética de él, universal por la lucha de la vida del hombre y la mujer. Estoy pensando en la poética culinaria. Y no está Antonio para decirla, pero estamos nosotros para decirle a los demás: hay que leer a Preciado, hay que leer a Antonio Preciado Bedoya permanentemente. Que las nuevas generaciones y que aquellos que no lo han leído busquen sus libros y escuchen su voz, porque solo su voz reclama paz, vida y libertad. Y no nos quedemos con los brazos cruzados. Vayamos más allá. Enseñemos la verdad. Enseñemos la verdad al mundo. Repitámosla hasta que se nos acabe la palabra y vuelva a salir la palabra. Fernando Nieto Cadena, un poeta significativo, un poeta del carajo, decía: duro con ella hasta que salga la palabra. Duro con Antonio hasta que salga en libertad y vuelva a nuestra patria porque lo amamos. Un abrazo, Antonio, donde estés. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dalton. Aún nos restan unos minutos y yo quisiera aprovecharlos también para hacer una última intervención, para que escuchen este poema que escribí hace aproximadamente unas, qué sé yo, 3 semanas, un mes, para otro poeta que se nos fue, Edgar Allan García. Que yo escribí se llama Se autoconvocan. Se los quiero participar. Se autoconvocan: la ausencia, el salido cálido ante la letra, la vida que fue en el poema. Se autoconvocan la noche y su batalla de absurdos para quien citó el nombre de las cosas, para quien apretó la mano que trazaba los desacuerdos, las imágenes y los mitos,
para quien asiente la muerte como la prórroga de un número que nadie podrá mencionar. Se autoconvocan la distancia, la parálisis, la duda de este tiempo sobre los cuerpos que duermen. Acompáñame, antes de irte, a escuchar la lengua de los pájaros con sus versos de rebelión. Acompáñame a entender las camisas de fuerza, la cosmología que me seduce donde no es necesaria la causa, el suicidio asistido para levantarnos entre los dioses, la insistencia en ser parricida para acontecer en los escenarios del fuego. Se autoconvocan la magia, el ancestro, el epifenómeno al no saber por qué la muerte a esta hora, por qué la vida se parte en cada silencio de un cuerpo sonoro, con cuánta luz extinta se escribe pertenencia, lujuria, soledad, niebla, donde hay un arriba como un abajo, sin sentirse culpable de la ceguera del necio. Se autoconvocan las virtudes y los vicios para quienes amaron y honraron el discurso de las predicciones santificadas, la caída de una hoja sobre restos seminales. Todos al final entenderemos el no tiempo. Así saldrás, Alan, a llamar a tu padre para que ande entre las tierras pobladas de extraños, y verás los bloques cósmicos de una vez, y quizás pedirás la soledad en tu reino. Escuchen todos que nos autoconvocamos en el vientre de una luciérnaga aplastada. Pariremos muertos que no sufran y vivos que callen sus consignas de desprecio. Escuchen los jinetes de la inopia, que hemos concurrido al desierto donde se yerguen los semáforos inútiles y construimos tarimas para despedir a los nuestros. Hablaremos del poema hasta que callen los traidores de la inocencia, hasta que un clavo de olor adormezca la rabia, de ver caer las aves del canto, de emular un adiós sin ganas. Como un mensaje especial, compañeros, quiero darle un efusivo gracias a Minta, Dalton, Javier, Fernando Chávez, a los colectivos Las Letras, Voces que Cuentan y la Federación Internacional de Escritores y Escritoras por la Libertad Fiel, apoyarnos en este acto y solidarizarse con el hermano poeta Antonio Preciado. Esperamos que esta jornada literaria de solidaridad con Antonio haya servido para sembrar en quienes nos escuchan y escucharán un estado reflexivo sobre lo que queremos como país, sobre los errores que hemos cometido al no entender el desarrollo de las fuerzas políticas y sus intenciones. Alcemos la voz por solidaridad con todos aquellos que, como Antonio, han sufrido el abandono del Estado. Alcemos la voz los que aún podemos. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Abrazos, abrazos. Abrazo para todos.